el nombre del evento que estamos celebrando es Conversaciones y siempre acabamos pues, con el formato conversación. Es decir, pues bueno, un debate abierto. Esta vez vamos a hacer un pequeño cambio en relación a las primeras conversaciones. Haremos un formato mixto, haremos preguntas individuales. Evidentemente, si cualquiera de vosotros a las preguntas que lanzamos, porque habiéndoos oído hay tanta ramificación y tantas opiniones que pueden coincidir en una misma pregunta, por favor, sentiros totalmente libres de también aportar, pero bueno, si queréis empezamos con una ronda de preguntas individuales y después haremos una ronda pues, genérica donde aportaréis distintas visiones. Si quieres, Alberto, vamos a seguir el mismo orden, empezamos por ti. Pues habiéndoos escuchado, quizá una de las cosas, de las distintas preguntas que había preparado, quizá hay algo que no hemos tocado tanto y podríamos poner en este turno de debate, que es un poco cómo podemos hablar, si podemos hablar de una vuelta a lo local frente a una tendencia previa que pues apuntaba mucho más a una globalización total. Yo creo que la pandemia nos ha encerrado, nos ha hecho mirar hacia la proximidad y entonces a ver cómo crees que esto a futuro puede jugar. Bueno, yo quizás lo que pienso al respecto es que esta crisis que estamos viviendo ha hecho replantearse hábitos y cadenas de valor en las compañías. ¿Sí? Y en concreto supply chains, en el sentido así, por decirlo en inglés, que queda mejor, en cómo poder hacer. Entonces, sí es verdad que en algunas industrias, por pura practicidad y por pura eficiencia, va a haber una reflexión entre lo local y lo global. Y también es cierto que han aflorado muchos más cambios de hábito y que por lo tanto hay determinadas cosas que más por proximidad nos pueden estar afectando un poco más. Yo no tengo la sensación de que esto sea una involución en la globalidad, aunque se está hablando mucho y se ha hablado mucho. Sí es verdad que desde el punto de vista de cadenas de valor va a haber una reflexión que vas a tener local, que vas a tener en China, que vas a tener fuera de Estados Unidos, que vas a tener, y eso va a afectar en distintas industrias de una manera bastante potente, diría yo. Desde el punto de vista de hábitos, digamos que es como si estuviéramos repartiendo cartas otra vez de nuevo, porque todos nos hemos vuelto a plantear de una manera pues quizás intuitiva dónde compramos, cómo compramos, qué clientes, qué proveedores, qué no sé qué y qué no sé cuántos. Entonces, como digamos que se ha roto una tendencia que venía hasta ahora, se abre una oportunidad. Yo no sé si hablar de disruptores otra vez, porque ya el término es un poco pesado, pero sí de nuevas propuestas que pueden estar más cerca o que pueden ser diferentes a las que había antes. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿hay un reequilibrio entre lo global y lo local? ¿Hay una reflexión que viene sobre todo desde el punto de vista de las estructuras y cadenas de valor del supply chain, por un lado? Y por otro lado, sí hay una especie como de reset de cuáles son nuestros hábitos y que por lo tanto vuelve a empezar un partido donde cosas globales y cosas locales vuelven a competir y por ello es probable que haya un reequilibrio en alguna dirección. Eso es como yo lo vería en cómo ha afectado COVID. Que de hecho COVID, como decía antes, para mí es una especie como de, insisto, no tiene nada positivo el COVID, cero patatero. Pero sí de alguna manera es una especie, como yo interpreto, una especie de transformación digital con esteroides. Hemos acelerado cosas que estaban pendientes en muy poquito tiempo. Y por lo tanto hay una especie como de nuevo amanecer en muchos entornos, de reflexión de a qué me dedico, propósitos de compañía, desde el propósitos a hábitos, a cuál es mi cadena de valor, a cuáles son los disruptores, a si debo de cambiar mi planteamiento de proveedores, si mi arquitectura tecnológica y organizacional es correcta o no. Entonces hay una especie de reset y de nuevo reparto de cartas en este partido, donde lo global y lo local es una parte de esa foto, yo diría. Fantástico. No sé si alguna queréis aportar algo en relación a esta pregunta o vamos a preguntas más concretas. Si quieres, Esther, quizá me gustaría compartir contigo pues una reflexión sobre cuáles son las claves para gestionar equipos virtuales e híbridos. Nos hemos encontrado ante esta realidad sobrevenida y yo creo que el reto es mayúsculo. Pues complicada pregunta, ¿eh? A ver,
Yo te digo que lo que creo que nos ha pasado, ¿no? Yo le llamo el teletrabajo forzoso. Que claro, la parte bonita del teletrabajo son las políticas de flexibilidad laboral, que eso es estupendo. Pero cuando le pones la palabra forzoso, ¿no? Es sí o sí teletrabajas a full porque no queda otro remedio, ¿no? Ayer compartía contigo, de hecho, los resultados de nuestra encuesta de clima laboral, que no me importa compartirlo porque hay una parte en el resultado que me preocupa mucho porque tocaba hacerla en enero y decidimos hacerla exactamente igual, aunque sabíamos, ¿no?, la situación después de todo un año muy duro como el pasado, y introdujimos obviamente mucha pregunta para medir el pulso de cómo la organización estaba valorando y estaba sintiendo toda la parte de teletrabajo, ¿no? Y es curioso porque hay atributos en los que hemos salido reforzados y tiene que ver con cómo la compañía ha demostrado la preocupación por los empleados y en todo momento los pusimos por delante del resto para la toma de decisiones, y eso se ha valorado muy positivamente. Sale tremendamente mal todo lo que tiene que ver con cómo se sienten los empleados, cómo nos sentimos nosotros fruto del teletrabajo. Y hay una quemazón de fondo real. Y es obvio, ¿no? Porque el teletrabajo forzoso no nos habían enseñado a teletrabajar tanto, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos haciendo a raíz de esos resultados y esa valoración? Bueno, pues algo de lo que ya se venía hablando, que es ¿no?, todas las políticas de lo que llaman la desconexión digital, es un must. O sea, cómo se gestionan equipos en presencial y en remoto en simultáneo. Bueno, el primer punto es qué hacer para gestionar bien el remoto. Esa es la primera. Y ahí es donde menciono de políticas de desconexión. O sea, tenemos que ser conscientes que no sabemos trabajar en remoto, que no sabemos medir los tiempos, que se multiplican el número de reuniones, no se simplifican, se multiplican. Lo que antes solucionabas con una llamada o levantándote en la mesa, te aparece como un Teams, uno detrás de otro, ¿no? Entonces, hay mucho más reuniones. Es cierto que son más eficientes, se pierde menos tiempo en la resolución en esos casos, pero hay mucha más. Eso tiene una sensación de presión y de estar acorralado en el tiempo espectacular, ¿no? Entonces, la primera es intentar poner mecanismos desde la compañía para la gestión de eso. Pues marcar duraciones de las reuniones, restringir los horarios de convocatoria. Os anticipo cosas que estamos pensando para la compañía que no hemos ni implementado, ¿no? Marcar una directriz clara de que no hayan reuniones al mediodía. El teletrabajo, comemos la ensalada mientras estamos en la videoconferencia, no convocar reuniones a ciertas horas, cerrar a ciertas horas, reuniones que siempre tengan un margen de 10 minutos entre una y la otra, con lo cual sean reuniones de 1 hora, pero que en verdad duren 50 minutos. Bueno, eso para intentar teletrabajar bien, ¿no? Trabajar en remoto bien. Una vez ya hayamos conseguido empezar a trabajar en remoto bien, lo que es más complicado, por eso soplaba cuando me has hecho la pregunta, es cómo gestionamos algo en presencial y en remoto, porque la tecnología es fantástica, pero sinceramente, o sea, a nosotros seguro que nos pasa a todos, ¿no? No, vamos a hacer una reunión, 4 en casa, 2 en otro sitio y 3 en la oficina. Y te metes en tu Teams y es que o sea, cuando nos acopla el audio, hay eco en el sonido, cuando no, es muy complicado, o sea, eso no funciona. No, pues oye, apagar todos los micros y que solo hable uno, pero entonces no lo oímos bien. O sea, de entrada hay un problema técnico a solventar. O sea, ¿qué significa trabajar en equipos híbridos, ¿no? ¿Cómo se soluciona eso técnicamente? Esa es la primera, porque ahí todo el mundo se relaja. Y luego, una vez hayamos conseguido eso, a mí el trabajar en equipos híbridos me parece la mejor de las soluciones. Porque tienes lo bueno del presencial, y es los que estén juntos captan la relación, ¿no? el lenguaje no verbal. Y yo lo que me he dado cuenta que cuando hay reuniones mixtas es los que estamos en presencial, por ejemplo, captando esa sensación y esa tensión, automáticamente intentamos traducirla con palabras al que está en remoto. Se produce una cosa súper curiosa. Ese sistema a mí me parece, ¿no?, uno de los claves, pero vaya que no tengo respuesta, ¿cómo puede ser? No, has tenido muchísima respuesta y perfecto, ahora, Alberto. Sí, no, yo iba a construir sobre algo que había dicho Esther, o bueno, y también cosas que yo opino, pero rápidamente
Yo tengo la sensación que el teletrabajo todavía no ha enseñado su verdadera cara. Yo creo que hay cosas muy interesantes que hace, eficiencia, productividad en otro aspecto, pero también hay víctimas colaterales. La innovación, la creatividad se está viendo severamente afectadas con el teletrabajo. Y al final yo creo que es un poco cosas que decía Esther que estaban ejecutando y que tiene un poco que ver, y engancho con algo que comentaba antes sobre las formas de trabajo. Entonces, en estos momentos de transición, formas de trabajo son cruciales y no es lo mismo tener una reunión física que tenerla en teleconferencia. Entonces, intentar importar eso y hacer un plug and play y pretender que una reunión va a ser exactamente igual, donde vamos a poder leer sensaciones, emociones, criterios, lenguaje corporal a través de una videoconferencia, no es así. Lo que quiere decir es que tiene que haber una reflexión sobre procesos, sobre rituales, sobre métricas de cómo poder gestionar eso. No todas las reuniones son iguales. Si no sabemos leer lo que está pasando con la gente, a lo mejor hay un pequeño ritual al inicio de 5 minutos, es que cada uno diga cómo se siente hoy, qué le ha pasado, qué incidencias hay, etcétera, etcétera. Limitar los tiempos, limitar los horarios, limitar la interacción, incentivar compartir documentos antes, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco el punto que hablábamos antes de establecer procesos y rituales para poder ejecutar cambios que están sucediendo y no dejar que la tecnología nos lleve en una dirección que es fabulosa para muchas cosas y que para mí todo lo que nos está aportando esto es súper positivo, pero que debemos de domesticar también porque se nos puede ir de las manos. No todo lo que tiene que ver con el teletrabajo es positivo. A mí me parece que el neto es claramente positivo, por si no hubiéramos podido trabajar este año y medio, pero yo no creo demasiado en el plug and play, que esto es muy de transformación 1.0, ¿no? Es lo que hacía antes, espérate, lo enchufo en digital y pasa igual. No pasa. Entonces, yo creo que el teletrabajo es un poco lo mismo y necesita una reflexión de cómo poderse ejecutar. Perfecto, pues muchas gracias por el apunte. Nuria, no sé si quieres opinar también sobre este tema o vamos a una pregunta más de tu ámbito. Sí, casi que prefiero, ¿no? Perfecto. Porque yo creo que lo han descrito muy bien, pues, lo que nos pasa a todos. Fantástico. Y bueno, te haré una pregunta que va bastante al hilo y ya has explicado algunas cosas, pero quizá pues en relación a todo el tema de la sostenibilidad surge la cuestión de si estamos realmente en un momento definitivo y crucial para afianzar pues la transición energética hacia la sostenibilidad, o tiene algo de necesidad moda pasajera y bueno, pues hasta qué punto es un camino sin retorno. Y también al hilo y muy relacionado, cómo juegan las expectativas y realmente hacia dónde apunta la realidad de forma firme. Pues yo creo que tenemos el lado positivo de tener unos objetivos muy claros de dónde tenemos que llegar, ¿no? Para los que vivimos en Europa, nos han dicho que en el año 2050 Europa, en todas las actividades que desarrolle, tiene que emitir 0 gases de efecto invernadero. Y sabemos que tenemos que llegar a ese 2050 con los deberes hechos. Eso nos marca una ruta, y especialmente en la energía, una ruta muy clara de lo que tenemos que hacer, ¿no? A dónde tenemos que llegar. El cómo, bueno, ahí es donde está la complejidad y sobre todo manejando los tiempos con todas las incertidumbres que hay, pues todavía, ¿no? De tipo tecnológico, regulatorio, etcétera, ¿no? Pero con ese marco lo que está claro es que ya no hay discusión de si va a ser sostenible o no. Es que como no lo sea, te van a echar fuera. Te van a echar fuera la financiación, los inversores, los clientes, la sociedad en general, el regulador. Es decir, el camino está muy trazado y sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Por suerte en nuestro negocio tenemos un poco 3 casuísticas de transformación que se dan muy habitualmente, ¿no? Por un lado tenemos energías nuevas que sabemos que tenemos que apostar por ellas y que todo ahí son buenas noticias, ¿no? Las energías renovables, la apuesta por la inversión, hacer cosas nuevas, hacer cada vez más, etcétera. Tenemos en la transformación la otra cara, como decía antes, no tan alegre, que es el cerrar actividades tradicionales como era pues una central de carbón con las repercusiones que eso tiene, ¿no?
Y luego tenemos en el medio un reto que para mí es el más complejo, que es actividades tradicionales que veníamos haciendo, que tienen la capacidad de convertirse, en nuestro caso, en una energía renovable, cómo nos está costando transformar eso desde todos los puntos de vista, ¿no? Y, por ejemplo, pongo como ejemplo el gas, ¿no? El gas es una de las energías que emite gases de efecto invernadero, aunque no tanto como el carbón, y por tanto está en cuestión. La buena noticia es que tenemos un sustituto, que es el gas renovable a partir de residuos orgánicos que generamos y que, aprovechando y con un tratamiento, pueden ser utilizados en nuestras casas o en nuestras industrias, ¿no? Bueno, pues esa transformación de un producto y de un negocio, business as usual, transformarlo en algo distinto, que es en este caso un gas renovable, es quizás donde nos plantea los retos mayores, ¿no? La actividad nueva, pues enseguida que se ve, todo el mundo se apunta y lo tiene claro. La vieja, que tenemos que cerrar, pues es dolorosa, pero al final sabes lo que tienes que hacer y tratas de mitigar los impactos negativos. Pero el reconvertir y transformar una actividad que ibas haciendo toda la vida, pues eso es lo más complicado. Pero no solo para nosotros, sino también pues para los consumidores, ¿no? De convencerles de que el gas puede ser perfectamente gas renovable, a las administraciones de que ese gas puede llegar a no emitir CO2 o a la sociedad en general, ¿no? Entonces es curioso cómo, y eso también lo hablaba antes Alberto, cómo esos negocios tradicionales, ¿no? que tienen una alternativa distinta y que necesitan de un cambio disruptivo importante, cómo es donde nos cuesta más, ¿no? hacer ese cambio entre todos, pero que al final también es donde tenemos el reto más bonito, ¿no? Perfecto, gracias, Nuria. Si os parece, cambiamos un poco el formato y lanzo una pregunta y, bueno, pues para que la respondáis los tres si os sentís cómodos o el que le... pues como consideréis. Es una pregunta que a mí me gusta hacer siempre. Ha salido en vuestras ponencias de forma implícita, pero bueno, la voy a hacer explícitamente porque para mí es un tema bastante nuclear y bueno, pues probablemente central. Y es, en esta reinvención del futuro de la que estamos hablando, ¿qué papel juega la tecnología y qué papel juegan las personas? Quizá es una pregunta muy simple, pero bueno, probablemente tiene también su ámbito de debate. No sé, ¿quién quiere empezar? Esther, ¿tú misma? Sí, encantada de hacerlo. Bueno, yo creo que claro, entendéis que voy a contestar las personas, ¿no? Pero después de mi ponencia anterior. Pero fundamentalmente por una cosa, hay un concepto que ha puesto encima de la mesa, bueno, la disrupción obviamente que ha puesto encima de la mesa Alberto, ¿no? Yo sumo dos más a la transformación digital, ¿no? Y es la democratización y la customerización, ¿no? Que son dos conceptos claros en la transformación digital que se abordan en el momento en el que la tecnología pasa a formar parte de nuestras vidas y punto, ¿no? Cuando el nivel de capacidad tecnológica que tienen las personas, las compañías, etcétera, está en su máximo, por dispositivos, por acceso a información, por el uso de los datos vinculados a eso, en el momento que eso pase, y muchas industrias ya están en un punto elevado en eso, y obviamente nosotros como usuarios, como personas, ya estamos ahí, estamos rodeados de tecnología y dispositivos, entonces la diferencia la ponen las personas, ¿no? Entonces la tecnología, creo que en el momento de inicio de las disrupciones en las industrias es clave, por si así hay que poner uno antes que el otro, ¿no? O cambiar el peso en las balanzas, pues en esos momentos incipientes de transformación está la tecnología como fundamental para el cambio, pero cuando eso ya está, y yo creo que casi ya está, que los desarrollos que va a tener la tecnología es propio desarrollo evolutivo que va a aparecer embebido, ¿no? Como la definición de la ley de Moore. Entonces es cuando el diferencial y el valor está en cómo las personas utilizamos esa tecnología en cualquiera de los ámbitos. Perfecto, gracias, Esther. Alberto, no sé si quieres hacer... Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? La tecnología llega un momento en que no es noticia, ¿no?
Las empresas no tienen hoy un vicepresidente de electricidad ni cosas similares. Sí es verdad que con la frecuencia que hay ahora y la intensidad y la velocidad de las tecnologías, la tecnología y la adopción de nuevas disrupciones, nuevas tecnologías va a ser siempre un debate y va a ser siempre un algo de conversación. Pero el momento en que consiguen una cierta escalabilidad es que no son noticia, ¿no? O sea, en marketing digital, pues yo no sé si hay otro, ¿sabes? Pues empieza a haber cosas que ya son muy de nuestro día a día. Entonces, sin tecnología no hay debate, pero yo creo que ya es parte del paisaje, ¿no? Como decías tú. Es importante tener un roce con la tecnología. La tecnología tiene que formar parte de nuestras carreras profesionales. Antes nos podíamos permitir estar un poco más alejados, hoy no, y la tecnología tiene que estar en el ADN de todo el mundo para tener una cierta carrera profesional, y en el ámbito personal tres cuartos de lo mismo. Y por lo tanto vas a las personas que siempre son claves, siempre han sido claves y siempre lo serán. En cuanto a personas, yo creo que es interesante, no sé si hacer la diferencia o si la puedo explicar bien, entre skills y capacidades. Hay habilidades técnicas que vamos a tener que ir adoptando, pero la otra parte de capacidades, saber trabajar en equipo, ser transparente, bla, 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 van a empezar a ser realmente muy importantes. Alguien hablaba antes, no sé, creo que eras tú, que parecían soft skills, no son soft nada, es hard absolutamente. Y a mí hay algo que todavía me interesa más, y es cómo se organizan esas personas y cómo se organiza ese talento, que es una parte también muy importante. Entonces, en la dicotomía entre tecnología y personas, yo las veo muy entrelazadas, las dos son importantes. La parte de personas yo creo que es la que ahora va a avanzar con mucha más velocidad, y para mí también, y luego cómo se organizan y cómo interactúan esas personas es lo que es auténticamente relevante. Fantástico. Nuria, no sé si tú quieres compartir alguna reflexión sobre este punto. Sí, yo siempre voy a apostar por las personas, ¿no? O sea, siempre, al final las personas podemos ser impulsores, podemos ser freno para las tecnologías, ¿no? Con lo cual creo que jugamos siempre un papel fundamental para sacar el máximo provecho de tecnología para avanzar, ¿no? y hacer las cosas mejor. Bueno, fantástico. Más o menos viendo el reloj, tenía una pregunta preparada para que fuese la última. No sé si lanzarla, la lanzo ahora, y si nos queda tiempo después hacemos otra ronda, pero no me gustaría pues quedarme sin tiempo para lanzar una pregunta también que a lo mejor es un poco trivial, perdonadme si la consideráis tal cual, pero bueno, tiene su qué, y es un poco, porque me gustaría, si es la última, acabar con un guiño de posibilidad, ¿no? Bueno, reinventar el futuro tiene que ser positivo necesariamente, no podemos pensar otra cosa, ¿no? Y os quería preguntar si se está hablando en prensa, en distintos medios. El otro día vi que incluso en el Guggenheim de Bilbao organizaban una exposición sobre esto, y vamos hacia un entorno post-COVID de unos felices 20, es decir, después de todo lo que hemos pasado, vamos hacia los felices 20 del siglo XXI, lo que se traduce más o menos, si el panorama es positivo y alentador. Bueno, pues ahí yo si vuelve Charleston, ya me parece bien, pero solo le veo esa coincidencia. Yo la verdad es que no tengo ni idea, es la respuesta corta. Sí. ¿Sí? No me importaría, pero bueno, yo soy optimista. Y soy optimista porque creo que tras este periodo de reflexión y de reajuste, yo creo que ha habido un reajuste en valores y en propósitos. Yo creo que eso se construye a largo plazo. Yo creo que ha habido una reflexión un poco más seria sobre ciencia y tecnología. Yo creo que eso es positivo. Y yo creo que también ha habido una reflexión y una especie de reflexión más interna quizás sobre el valor de personas y capacidades. Y yo creo que la combinación de esas cosas nos empuja a ser optimista, porque yo creo que esa combinación de esas tres cosas nos va a ayudar a construir propuestas, entornos de futuro. Yo quiero pensar que más sanos, sea eso lo que sea. Yo quiero pensar que detrás de eso va a venir más actividad, más innovación, más propuestas, y por lo tanto más cosas positivas y más avance. Entonces yo no sé si vuelven los locos años 20, no tengo ni idea, pero yo creo que sí va a haber muchos incentivos para dar un paso adelante en todas las dimensiones.
Yo debo ser más optimista que Alberto. Yo te diría sí. O sea, los felices años 20 fue una década completa, porque acabó en el 29, ¿no? Con el crack de la bolsa de Nueva York. O sea, que fueron 10 años exactos. Yo estoy convencida que en 10 años, efectivamente, se tiene que describir sí o sí un ciclo de crecimiento y desarrollo económico, social y en todos los ámbitos. Estoy convencida, absolutamente convencida de ello. Una década es mucho. O sea, si lo miras con mucha perspectiva, 10 años te parecen poco. Cuando lo miras desde el momento de hoy, porque estamos en el arranque de eso, post-pandemia, tiene todo el sentido, ¿no? Yo no, si lo miro desde un ámbito económico, yo no estoy muy segura de este crecimiento, ¿no?, en V que dicen, ¿no?, que va a repuntar. Como todo es relativo, pues el crecimiento en V lo valoras porque las crisis anteriores, las recuperaciones de esas crisis tenían ciclos de 3 y 4 años y seguramente este no va a ser así. Pero es que creo que no es la visión económica la que tiene que marcar el análisis del desarrollo de esa década. No es solo un tema económico. La erosión económica obviamente habrá que sufrirla, recuperarla y animarla, pero lo que puede hacer que estos sean otros felices años 20 no es solo la parte económica, tiene que ver mucho con el desarrollo, con la transformación, con la visión, con la generación. Yo creo que van a aparecer en los próximos 10 años nuevas industrias. Todo lo que nos ha contado Nuria, per se, solo vinculado en el sector energético, ya apunta una generación de nuevas industrias, de nuevos desarrollos espectaculares. Pues si cogemos eso y lo llevamos sector a sector, automoción, telecomunicaciones, moda, cualquier cosa, y solo en cada uno de los sectores le pones el sostenible al lado, es una regeneración de las industrias como tal. Sin duda, yo creo que sí. Va a ser una década estupenda. ¿No? Fantástico, gracias. Tú, Nuria, ¿cuál es tu opinión? Yo soy entusiasta porque es que el objetivo es muy bueno, ¿no? O sea, el llegar a... Si resolviéramos los 17 objetivos de desarrollo sostenibles que marcó Naciones Unidas en el 2015, es que aunque resolvamos una parte o parcialmente esos problemas, es que solo es ir a mejor. Es decir, tenemos capacidad, tenemos inventiva, tenemos la necesidad, tenemos objetivos bastante claros de a dónde tenemos que llegar. Lo que nos falta quizás es ese entusiasmo, ¿no? Es una cuestión de actitud. Y aunque en estos momentos pues a veces cuesta tener una actitud positiva, pero vamos, yo creo que tenemos que ser muy, muy entusiastas con todo lo que tenemos que hacer, porque va a ser para ir a mejor. No, o sea, cuando te hablan de sostenibilidad, es que ya es sentirte bien, ¿no? Es preocuparte por la salud, preocuparte por, pues eso, por la naturaleza, y entonces que esa actividad que tú hagas sea para cuidar mejor, ¿no?, todo lo que nos rodea, pues es que solo puede ser positivo, ¿no? No, fantástico. Os agradezco especialmente la respuesta a la pregunta, porque bueno, creo que ahora haremos un turno donde pues de forma libre o lanzamos otra pregunta, pero bueno, ponerle a esta sesión un tono optimista pues, y esperanzador y ¿no?, reinventando el futuro, nuevos tiempos, nuevas ideas, pues acabar con este punto me parece totalmente estupendo y creo que pues, las personas que nos están escuchando coincidirán. No sé si para finalizar queréis compartir alguna reflexión al hilo de lo que os haya surgido, pues escuchar al resto de los ponentes o preferís que lance directamente otra pregunta. Pues lanzo. Sí, perfecto. Estamos asumiendo, Esther, un poco este liderazgo democrático que considerabas. Entonces voy a lanzar la otra pregunta que tenía, que también la habéis dicho, pero tú has hablado, Esther, de liderazgo en gestión de personas. ¿Habrá cambios significativos a la hora de gestionar personas en un escenario post-COVID? Hemos hablado de cosas puntuales, pero habrá un cambio generacional, es decir, podremos tener un acercamiento a la selección de personas y un poco a lo que esperamos de ellos y a cómo los vamos a gestionar, igual que lo teníamos previamente.
sé que hay cosas de estas de las que ya hemos ido hablando, pero quizá no hemos puesto tanto el foco específicamente en herramienta propiamente de gestión, más allá de lo que es liderazgo. Absolutamente sí. No te sabría contestar todavía cuál es el cambio en eso, pero absolutamente sí. Yo creo que se comenta en todos los foros. Antes lo que estábamos, ¿no? Antes de empezar comentándolo las tres, pero es que es conversación en núcleos de cualquier tipo, profesionales, sociales, con amigos. O sea, lo mires como lo mires, por diferentes grupos de edad, de población, la situación que la pandemia ha generado en los diferentes grupos de edad es muy diferente y tiene una trascendencia espectacular, ¿no? Antes comentábamos aquí los jóvenes, ¿no? Sí. O sea, que nunca se ha visto más situaciones de estrés en instituto, en una edad de 14, 15 años, como se está viendo ahora. Lo que viven esos chavales ahora tiene una trascendencia espectacular en cómo van a evolucionar como personas en el ámbito personal y en el profesional, ¿no? Sí, dentro de las compañías, la encuesta esta que os hablaba antes, de nuestra encuesta, en la reflexión la hemos analizado por grupos de edades y claramente es curioso porque hay un grupo de edad, que hay un grueso importante en todas las compañías, ¿no? Relativamente jóvenes como lo es la nuestra, que hay que ponerle especialmente foco, que es el grupo de personas entre los 30 y los 45 años. Hay que poner especialmente foco porque es el grueso de las compañías, ¿no? Ese grupo de edad le quedan todavía unos cuantos años profesionales y ese grupo está muy tocado, probablemente porque le pilla en un momento donde no has empezado tu carrera profesional, llevas ya como mínimo 10 años o más, ¿no? 15 años en el ámbito profesional, sabes que te quedan muchos, de golpe sufres la pandemia que se convierte en una disrupción, tiene consecuencias, ¿no? Consecuencias graves en muchos casos en tu ámbito familiar, por la incertidumbre, por la pérdida de trabajo, por la dedicación en el tiempo, por tu preocupación por los hijos o por tus padres. O sea, para mí es como una olla a presión. Y efectivamente, hombre, nosotros como empresas no te diré que tengamos que asumir la carga de gestionar a estas personas en todos esos ámbitos, ¿no? Ojalá pudiéramos, no, eso es una mochila excesivamente grande, pero por lo menos yo sí creo que debemos asumir la responsabilidad de gestionar esa parte de la presión en lo que a la parte de profesional respecta. Pero claro, ¿cómo gestionas la presión en la parte profesional si no entiendes un poquito ese contexto? Y la máxima dificultad para mí es que ese contexto es personal e individual. Ahí no hay maximalismos, ahí no hay una foto macro de todos están igual. No, es que depende tanto de ese contexto. Entonces, ¿cómo hacemos para entender cada una de las casuísticas? Porque la manera como, cuando haces un cambio organizativo en la compañía, intentas prever consecuencias, ¿no? Y normalmente sabes, oye, este colectivo va a pensar esto, este colectivo lo va a aceptar bien, este colectivo lo va a sufrir más, estos va a ser que cuidadito. Más o menos ves los grupos que se van a generar y luego tienes una cantidad de sorpresas no esperadas, ¿no? La conducta humana, ¿no? Que la capacidad del ser humano es sorprender, ¿no? De que pase lo que no tenías previsto. Eso tiene que ver con su contexto fuera del ámbito profesional y eso cómo lo gestionamos. Entonces, sí, no sabría decirte cuál es la solución, pero claramente hay que meter herramientas de gestión que permitan de alguna manera tener ese pulso y por lo menos, bueno, pues demostrar como compañía que nos alineamos a ese contexto, vamos a decirlo así, ¿no? Pero hay que conocerlo, claro, para poderte alinear. Perfecto. Alberto, Nuria, no sé si tenéis algún comentario a esta pregunta o... Bueno, yo subrayaría algo que comenta Esther de nuevo, ¿no? Y es la importancia de mantener y medir el pulso de la compañía en distintos aspectos. En el aspecto de salud física-mental, las dos, importante, desde el aspecto de compromiso con el propósito y de alineamiento con el propósito, de resistencia al cambio, de capacidad de comunicación interna, etcétera, etcétera.
Yo creo que en estos momentos la medición de lo que está pasando en la compañía se tiene que priorizar y se tiene que incrementar la frecuencia. Y a partir de ahí los resultados y la gestión ya es otro ámbito, pero sí es verdad que las cosas están cambiando mucho, están cambiando a mucha velocidad y lo que era una cosa luego cambia, luego sube, luego baja, y poder tener la capacidad de poder analizar por franjas de edad o por situaciones, geografías, etcétera, etcétera. Y eso que antes, pues yo creo que hace un tiempo era una cosa que, bueno, que no estaba mal hacerlo, ahora yo creo que es una cosa absolutamente imprescindible, porque saber dónde está tu organización es fundamental. Se nos había olvidado preguntarle a la gente por su estado físico y mental, pues lo dábamos por hecho, bueno, tal, no sé qué, y de repente, ¡pum!, bofetada, y nos hemos vuelto a acordar de que es muy importante, y subrayo lo físico, pero también subrayo lo mental, que probablemente ahora quería prestarle bastante más atención. Entonces yo me quedo con eso de mucho más seguimiento a lo que está sucediendo y a partir de ahí analizar y tomar acciones, si se puede. Perfecto. Yo quizás añadiría dos aspectos también muy importantes y es incorporar en los equipos la diversidad de todo tipo, ¿no? Diferentes orígenes o por supuesto diversidad de género, ¿no? Pero sobre todo abordar los problemas desde un punto de vista, desde múltiples puntos de vista, ¿no? Eso refuerza mucho a los equipos y también esa diversidad generacional, ¿no? Necesitamos talento joven porque además precisamente las generaciones más jóvenes, pues en el caso que he hablado, tienen una conciencia ambiental y social muchísimo mayor que a lo mejor nuestra generación y por tanto ellos pueden aportar muchísimo, ¿no?, en estas transformaciones que tenemos que abordar y por supuesto la experiencia, ¿no?, de generaciones más mayores que al final la combinación de ambos pues va a ser muy enriquecedora para llevar a cabo los cambios, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos llegado al tiempo previsto. Me gustaría daros las gracias, de verdad, ha sido un placer enorme. Espero que pues, las personas que nos han estado siguiendo, tanto aquí en Casa SEAT como a través de streaming, hayan disfrutado pues, tanto como lo hemos hecho aquí de vuestra visión, de vuestra perspectiva de futuro y, de nuevo, muchísimas gracias y ha sido un gran placer. Gracias. Muchas gracias, Gracias a todos los que habéis venido aquí.